Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza de la Biblia de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Y de nuevo es bueno tener a todos de vuelta. Y para aquellos de ustedes que están en televisión, cuando empiezo de esa manera, estoy hablando del hecho de que venimos una vez al mes para estas sesiones de grabación y grabamos 4 programas en sucesión. Y siempre quiero que la gente lo sepa porque van a ver las mismas caras, las mismas ropas de colores durante un mes. Pero es casi la única manera en que podemos hacer frente a todas las demandas de nuestro tiempo, hacer todo esto, una vez al mes. Así que, de todos modos, para aquellos de ustedes que están en televisión, les damos la bienvenida y realmente apreciamos todas sus cartas y sus llamadas, así como su ayuda financiera, porque después de todo, cada vez que salimos al aire se necesita dinero. Y siempre nos gusta que la gente sepa que nadie, ni siquiera nuestra buena contadora y su esposo, y es un placer tener a Mark y Harold con nosotros de nuevo hoy, no reciben ni un centavo por todo su trabajo. Y mi pequeña esposa aquí pasa casi todas las mañanas solo contestando el teléfono y llenando pedidos y ni siquiera recibe compensación, y ustedes saben que yo tampoco. Simplemente no me sentiría bien al recibir algo por lo que el Señor me ha dado. Pero de todos modos, todos estos programas pasados, para aquellos de ustedes que probablemente están viendo nuestro programa por primera vez, todos nuestros programas están disponibles en video, donde hemos puesto 12 programas de media hora en una cinta de 6 horas, y finalmente tuvimos que subir un poco. Me dolió hacerlo, pero para aquellos de ustedes que los están pidiendo por correo para reducir la carga del envío, hemos aumentado nuestro costo a $30 por una cinta de 6 horas. Ahora, supongo que eso sigue siendo una buena oferta en comparación con el costo de la mayoría de los otros videos. Pero si estás interesado en todo el material del programa que te has perdido, si te has sintonizado recientemente, escríbenos o llámanos al número 800 y Iris es nuestra secretaria. Me sorprende que la gente llame y se sienta tan sorprendida cuando ella o yo contestamos el teléfono. Bueno, ¿quién más lo hará? Quiero decir, después de todo, le dije a una señora el otro día, le dije, cuando suena ese número 800, está en nuestra cocina y estarás hablando conmigo o con mi esposa, y no hay secretarias, ni bancos de teléfonos, ni nada de eso. Así que, de todos modos, nos encanta saber de ustedes y enviaremos estas cintas, así como los libros. Ahora, el libro número 7, y vamos a recogerlo de la imprenta esta tarde. Así que eso significa que del 1 al 7 ya están disponibles. Y recuerden, los libros también son solo una transcripción. Esas cintas de 6 horas. En otras palabras, el libro número 1 es una transcripción de la cinta de 6 horas número 1 y así sucesivamente. Así que nos encantaría saber de ustedes y realmente apreciamos el hecho de que se están utilizando en tantos lugares, estudios bíblicos en casa, escuelas dominicales y lo que sea. Está bien, ahora voy a desviarme un poco en esta próxima media hora de nuestro estudio en los Evangelios. Probablemente voy a ir al libro de Juan a continuación y luego volveré y terminaré lo que nos quedó pendiente en Mateo. Los 40 días posteriores a la resurrección que aún quedan por cubrir, pero quería, antes de comenzar el libro de Juan, llevarlos aquí en el estudio, así como a nuestra audiencia de televisión, de regreso a las cartas de Pablo, porque probablemente he sacudido a algunas personas. De hecho, recibí una carta de un caballero y lo aprecié. Él dijo, me encanta tu programa, y dijo, estoy de acuerdo con la mayoría de lo que enseñas. Pero de vez en cuando, dijo, vuelo hasta esa televisión y empiezo a hablarle y no pude evitar. Recuerdo a un cuñado mío en Iowa que es un fanático acérrimo, los Green Bay Packers, y una vez estábamos viendo un partido de fútbol con él y se sienta en esa silla reclinable y si algo pasaba que era en contra de los Packers, salta de esa silla y va directo a la televisión y le grita al árbitro o le grita a alguien que hizo un fumble. Y luego su enrojecimiento se calma un poco y regresa a su silla reclinable y hasta el próximo episodio. Así que
Puedo imaginar a algunas personas haciendo eso. Oh, les dice algo y probablemente saltan de esa silla reclinable, se acercan a la televisión y dicen, oh, estás equivocado. Bueno, ese es su privilegio, ya sabes. Pero lo que les digo a las personas ahora es, no solo me griten y digan que estoy equivocado hasta que ustedes revisen el libro, porque con suerte esto es de lo que estamos totalmente dependiendo. Y así que ahora lo que voy a hacer es tomar algunos puntos que Pablo menciona en sus epístolas y quiero que los mantengan en su banco de memoria para que cuando volvamos a los evangelios se den cuenta de que nada de esto está allá atrás. Ahora todo llega a un punto culminante. No tiras el resto de la Biblia a la basura para estudiar a Pablo, pero tienes que entender que muchas de las cosas que Pablo menciona en sus cartas no están allá atrás en el Antiguo Testamento, o incluso en el ministerio terrenal de Cristo, o en el primer libro de los Hechos. Está bien, empecemos con 1 Corintios capítulo 15 y solo veremos los primeros 4 versículos. Y simplemente estén recordándose constantemente y haciendo la comparación. Ahora, ¿hay algo así en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Hay algo así en el Antiguo Testamento? Bueno, te lo responderé. No, pero quiero que puedas verlo. Está bien, versículo 1, Corintios 15. Además, hermanos, recuerden que les está escribiendo a creyentes gentiles. Ahora, había algunos judíos, por supuesto, en todas estas congregaciones, pero son predominantemente gentiles. Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué, que también recibido y en el cual permanecen, por el cual también son salvos, si mantienen en memoria lo que les prediqué, a menos que hayan creído en vano. En otras palabras, tienes que saber en qué crees. Ahora el versículo 3, porque el apóstol escribe, yo, hablando de sí mismo, les entregué primero, a ustedes no, siguiendo los pasos de alguien más, sino que él vino a estos gentiles en Corinto primero, como que primero de todo lo que también recibí, como que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y por supuesto eso sería el Antiguo Testamento, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ahora ese es el Evangelio. Esa es la forma más pura que puedes encontrar en las Escrituras. El Evangelio para nosotros es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. ¿Está bien? Todos los escritos de Pablo ahora estarán llenos de este tema. Simplemente sigue saliendo constantemente. Ya sea que hable de los 3 o simplemente diga que Cristo resucitó de entre los muertos, entonces por supuesto se implica que murió y fue sepultado. ¿Está bien? Ahora quedémonos en Corintios un poco y volvamos, si quieren, al capítulo 1 de Corintios. Y todo lo que quiero que veas es que estas declaraciones, impulsadas por el mover del Espíritu Santo a través de este apóstol de los gentiles, no las encontrarás incluso en el ministerio terrenal de Cristo o en cualquiera de sus propias palabras mientras lidiaba en ese momento. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Oh, esto sorprende a mucha gente. No lo puse aquí, el Espíritu Santo lo hizo. Y dice, porque Cristo no me envió a bautizar. Ahora, para un momento, ¿por qué fue enviado Juan el Bautista? Para bautizar. Absolutamente, ese era su ministerio. Él predicó el bautismo de arrepentimiento, no hay duda de eso. Pero Pablo dice, yo no lo soy. Cristo no me envió a bautizar como lo hizo con Juan. Pero, ¿cuál es su misión? Predica el Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Está bien, así que para predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no se haga sin efecto. Y luego el versículo 18, porque la predicación de la cruz, muerte, sepultura y resurrección, su sangre derramada es para los que perecen, es decir, los perdidos. ¡Qué tontería! Incluso he tenido personas que me preguntan aquí en la Biblia, bueno, ¿qué tiene que ver algo que ocurrió hace 2000 años en Jerusalén conmigo? Hola, todo. ¿Tiene todo que ver con nosotros?
porque aquí es donde Dios tiene su controversia con el hombre. Él ha pagado la deuda del pecado, Él ha sufrido nuestro castigo y ha abierto las ventanas del cielo. Si simplemente lo creemos, aunque sucedió hace 2000 años, está bien. Así que la predicación de la cruz es para los que perecen locura, pero para nosotros los que somos salvos, es decir, la predicación de la cruz es el poder de Dios. Ahora ves, la salvación tiene que ser un ejercicio del poder soberano de un Dios todopoderoso. Por eso el hombre no puede trabajar por su salvación. Mira, todo lo que tiene el hombre es fuerza física, pero solo Dios puede lograr la salvación de lo espiritual y tiene que ser el poder Dios. Está bien, entonces bajemos al versículo 22. Y quiero que recuerdes esto mientras volvemos a los evangelios. Los judíos piden una señal. Los griegos, los filósofos buscan la sabiduría, pero Pablo dice, no nos vamos a preocupar por ninguno de los dos. No vamos a estar buscando señales, ni tampoco vamos a estar buscando una nueva filosofía. ¿Qué estamos haciendo? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos una piedra de tropiezo, y para los gentiles locura, mas para los llamados judíos y griegos Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bien, sigamos un poco más. Oh Dios, hay tantos aquí que ni siquiera sé dónde parar. Pero sigamos hasta 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Baja al versículo 12. Y de nuevo, Pablo está usando una analogía simple, una ilustración del cuerpo humano. Y todo lo que tienes que hacer es pensar en ti mismo o mirar a tu vecino. ¿Cómo operamos? Bueno, tenemos ese sistema nervioso central, tenemos la mente, que es el núcleo de todo nuestro ser, y todo lo que decimos, pensamos o hacemos se origina aquí en la cabeza, en la mente. Y luego, como resultado, las terminaciones nerviosas responderán, todo el cuerpo funcionará, pero todo tiene su sede aquí arriba. Está bien, ahora Pablo está usando eso como una ilustración del cuerpo de Cristo, que es un término nuevo. De nuevo, no encontrarás eso en los evangelios, nunca. Hace referencia a Jesús, el cuerpo de Cristo. Es una revelación de Pablo. ¿Y qué dice? Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros de ese único cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Y qué está diciendo? Tienes 10 dedos de los pies, tienes ojos y oídos, brazos, piernas, todos esos son miembros del cuerpo. Pero tenemos 20 cuerpos. No, tenemos uno y todos son parte de él. Ahora él pasa al siguiente versículo y dice, el cuerpo de Cristo. Cada creyente en el mundo, sin importar su color, sin importar su denominación, si son creyentes, entonces en el versículo 13, porque por un solo Espíritu, con mayúscula el Espíritu Santo. ¿Cuántos somos? Todos, no solo los super espirituales, no solo aquellos que aparentemente han experimentado algún tipo de éxtasis, sino que todos son bautizados, no con agua, sino por el poder del Espíritu Santo. ¿En cuántos cuerpos? Uno. Vaya, leí el otro día que hay no sé cuántas miles de denominaciones y cultos solo en América. Miles. Cultos, denominaciones y varios grupos. Pero las Escrituras solo conocen uno. Y ese es el conjunto de verdaderos creyentes nacidos de nuevo. Son miembros del cuerpo. ¿Y cómo llegamos allí? Por el bautismo del Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Y aquí está, ya sea judío o gentil, esclavo o libre, todos hemos sido hechos para beber de ese único Espíritu. Vas a ver un lenguaje así en los evangelios, de una manera, de ninguna manera. Está bien, vamos a Romanos. Volvamos a Romanos. Empecemos en el capítulo 3.
Un lenguaje, de nuevo, que simplemente no está en el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Versículo 20. Por lo tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Ahora, ¿recuerdas cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué debo ser para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Cumple los mandamientos, cumple la ley. Y de hecho, dentro de eso estaba la salvación para ese tiempo. Y eso es lo que estás viendo en los relatos del Evangelio, que debían cumplir la ley. Ahora, por supuesto, con la aparición del Mesías, una responsabilidad adicional era creer que Él era el Cristo. Él fue el cumplimiento de todos esos pactos del Antiguo Testamento, pero aún se basaba en el sistema de ley judía. Pero ahora mira lo que dice Pablo. Por eso no hay justificación, porque la ley es el conocimiento del pecado. Siempre estoy señalando eso en nuestras clases de la tarde. La ley no hace nada, absolutamente nada, más que condenarnos. No hay poder en la ley para salvar a nadie. No hay poder en la ley para hacer nada más que condenar. Y oh, cuántas personas, de nuevo, incluso aquí en la cintura bíblica en Oklahoma, me encuentro con ellas constantemente. Bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Estoy cumpliendo los mandamientos? ¿Creo que lo lograré? No, no lo harás. Si lo piensas, ya has dicho que no lo eres. Porque tan pronto como entras en la salvación bíblica, no solo piensas o esperas que lo harías, sabes, oh, es cierto. Entonces ya sabes. ¿Ves? Ahora, el versículo 21 en Romanos 3, pero ahora, ¿qué indica esa pequeña palabra de 3 letras, pero, que ha habido un cambio? Mira, hay un lado opuesto aquí. Ya no estamos bajo ese sistema judaico de la ley. Ahora estamos bajo algo totalmente diferente. Pero ahora la justicia de Dios sin la ley. ¿Ves qué claro es eso? Eso no es un galimatías. Mi hijo, 6º grado, puede leer eso. Si lo lees, puedes entenderlo. Que sin la ley, sí, testificada por la ley y los profetas. Pero el versículo 22, incluso la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo, para todos. Y sobre todos los que se arrepienten y son bautizados. No, dice eso. Pero sobre todos ellos que ¿qué? Creer, y creer es fe. La fe es confianza. Y luego el versículo 23, por supuesto, es esa declaración inclusiva, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero a pesar de que hemos caído cortos de la gloria de Dios, Él es capaz de justificarnos gratuitamente. ¿Por qué? Por lo que Él ha logrado en la cruz. Está bien, vamos al capítulo 5 de Romanos. Retroceder al capítulo 4. Le lanzo una curva a mi esposa cuando sigo cambiando estas referencias, pero, de todos modos, ella sabe cómo opero, y eso es parte de ello. Romanos 4, versículo 5. Pero al que no trabaja, pero créelo, ¿ves? Pero cree en aquel que justifica. ¿Qué tipo de personas? ¿Injustos? ¿Cuántas veces he escuchado yo, y quizás tú también, sé que Iris lo ha hecho, dirán que si solo pudiera mejorar mi comportamiento, si pudiera dejar mi mal hábito, entonces me salvaría? Están poniendo el carro delante de los caballos. ¿No puedes limpiar tu propio comportamiento? Tenemos que dejar que Dios lo haga y luego nosotros respondemos. Y eso es exactamente lo que Pablo está escribiendo, al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al injusto. Y entonces su fe se cuenta como justicia. Está bien, ahora pasemos a Romanos 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora detente y piensa.
Incluso Cristo en su ministerio terrenal podría decir algo así. Ahora él sabía que iba a morir. Como señalamos en la clase anoche, como les dijo a los 12 allá en Lucas 18, vamos a Jerusalén y todo lo que ha sido escrito en los profetas sobre el Hijo del Hombre va a suceder. Lo van a azotar, lo van a golpear, lo van a matar, lo van a enterrar y al tercer día resucitará de entre los muertos. Él sabía. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Y ellos, los 12, no entendieron nada de estas cosas porque les estaba oculto. No sabían que iba a morir. Y me gustaría recordar a mis clases que incluso después de que murió, fue crucificado. Esos seguidores simplemente recogieron sus sentimientos y dijeron, bueno, esperemos nuestro momento. Él siempre decía que resucitaría de entre los muertos en 3 días. No, ¿qué pensaban? Todo había terminado. Todo se había ido al traste. No entendían que él iba a resucitar de entre los muertos. Pero mira, ahora Pablo puede hablar después de los hechos y dice que eso es lo que pasó. Él murió por nuestro pecado, él resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Y recibimos todo esto, simplemente creyéndolo. Está bien, versículo 9 de ese mismo capítulo, mucho más que ahora siendo justificados por su sangre, seremos salvos de la ira a través de él, a través de su obra terminada en la cruz. Está bien, pasa unas páginas y llega al capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8. Podría usar casi todo el capítulo, pero solo voy a bajar hasta el versículo 11. Voy a seguir recordándote, así como a nuestra audiencia de televisión ahora. Esto es lo que no vas a ver allá en los evangelios, ni siquiera en Juan. Versículo 11, pero si el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, pero si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ti, el que levantó a Cristo de entre los muertos también vivificará tu cuerpo mortal por su Espíritu que habita donde en ti. Ahora, no encuentras un lenguaje así en los evangelios, pero aquí Pablo revela que ahora, en esta época, cuando nos convertimos en hijos de Dios, la misma presencia de la deidad en la persona del Espíritu Santo no solo nos levanta de nuestra muerte en el pecado, sino que también habita en nosotros. Y esa, por supuesto, es la razón por la que ya no necesitamos ley. Cuando digo constantemente, ya sabes que no estamos bajo la ley, eso no significa que tengamos licencia, eso no significa que ahora seamos libres para robar, para nada, todo lo contrario. Estamos bajo el poder ahora de una persona de la deidad que nos mantiene alejados de todas las cosas que la ley exigía no hacer, que la ley no podía. Pero mira, ahora tenemos el poder del Espíritu Santo que nos mantiene de querer robar, nos mantiene de querer hablar falsamente, nos impide codiciar, nos mantiene alejados de hacer cosas inmorales, nos mantiene alejados de todas estas cosas. Y ahora lo ves aquí en el capítulo 8, continuando en el versículo 14, y aquí está el secreto de la vida cristiana que el mundo no puede entender. El mundo simplemente no puede comprenderlo. Ellos piensan que la razón por la que vivimos como lo hacemos es porque estamos tratando de ganar puntos con el Todopoderoso. Son ignorantes. Eso no es en absoluto. No podemos ganar puntos con el Todopoderoso. No podemos hacer nada para merecer su favor. Pero ves, estamos respondiendo a lo que Él ha hecho por nosotros y a través de nosotros. Ahora, aquí está en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué somos guiados por el Espíritu? Porque Él habita en nosotros, ¿ves? Ellos son los hijos de Dios. Baja al versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que ya somos hijos de Dios. Y luego el siguiente versículo, si somos hijos. Entonces, naturalmente, ¿qué somos? Herederos. Así de seguro como el Hijo es heredero, la herencia del Padre y la Madre, así. Nosotros ahora somos coherederos con Cristo, como dice en el resto del versículo, coherederos con Cristo, si es que sufrimos con Él, para que también seamos glorificados juntos
Está bien, ahora vamos al capítulo 10. Se me está acabando el tiempo. No voy a tocar ni la mitad de los versículos que realmente tenía la intención de usar, pero iremos hasta que se acabe el tiempo y luego estaremos listos para volver a los evangelios en nuestro próximo programa. Romanos 10, verso 9. Que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado de los muertos. Ahora, él no menciona su crucifixión en sí, pero ciertamente se implica por el hecho de que fue resucitado de entre los muertos. Y cuando crees eso con todo tu corazón, serás salvo. Esa es una promesa. ¿Y Dios no puede mentir? Y luego bajas al verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Está bien, vamos rápidamente vamos a Gálatas. Sigue con los Corintios. Vamos a Gálatas, una de sus cartas más tempranas. Gálatas capítulo 1. Al comienzo del verso 3. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así que pasamos directamente al siguiente verso. Quien se entregó por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malvado. En otras palabras, Él murió por nuestro pecado y resucitó, como dijo Pablo en Romanos, para nuestra justificación. Está bien, sigamos a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 7, nos dice que en Él, es decir, en Cristo, hemos recibido la redención, que es el perdón de nuestros pecados, gracias a su sacrificio y la sangre que derramó por nosotros en la cruz. ¿A qué se refiere eso? Bueno, la crucifixión, su muerte, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, no según nuestro mérito, sino por su favor inmerecido, en el cual Él ha abundado hacia nosotros en toda sabiduría y prudencia, habiéndonos dado a conocer el misterio de su voluntad, según su buena voluntad, que Él se propuso en sí mismo. Y luego bajamos al verso 12, solo por cuestión de tiempo, que debiéramos ser. Para la alabanza de su gloria, nosotros que primero confiamos o creímos en Cristo. Ahora en el verso 13 dice, en quien también ustedes confiaron o creyeron, después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. En quien también, después de que ustedes que creyeron, fuiste sellado con ese Espíritu Santo de promesa. ¿No verás eso en los evangelios? El Espíritu Santo aún no había venido. Cristo aún no había muerto. Y así, todas esas cosas tuvieron que mantenerse en suspenso hasta que sucediera. Y ahora el apóstol puede revelarlo. Y ahora el verso 14, donde él escribe que es el anticipo o el pago inicial de nuestra herencia hasta la redención, la compra, la posesión, para la alabanza de su gloria. Ese es Pablo. No encontrarás eso en los evangelios. Y podríamos seguir y seguir pasando a la página en Efesios capítulo 2, verso 1. A ustedes que estaban muertos en ofensas y pecados, Él les dio vida. Y luego llegas al verso 4. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y luego esos últimos dos versos que todos conocen también, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros. Gracias por ver, a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma
745052. Esa es la ruta 1, caja 760, Quinta, Oklahoma. 77552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.